25 años, soy de Amorebieta, no estoy en Aguaseta pero sí en Andramari, y empecé a militar en el PNV pues con 18 años. Hice ciencias políticas, luego un máster en comunicación política, trabajé en un gabinete de comunicación y ahora estoy trabajando en Sabinechea. Y nada, yo no sé si me tocó arbitrar, yo he sido árbitro, yo creo que una vez arbitré Churdi contra Charpaga en Berlín, creo que salía palos, me suena, y poco más, ¿no? Animaros a que no tengáis ningún tipo de recelo en creer en la política, porque al final es una manera de conocer mucha gente, porque nosotros aquí nos conocemos mucho, pero Alain y yo, por ejemplo, hemos estado hace poco en Belfast, viendo la resolución del conflicto del problema que existe en el norte de Irlanda, y al final hemos conseguido que jóvenes de diferentes organizaciones políticas pues hagamos, aunque mantengamos muchas diferencias, en el día a día pues tengamos relación y tengamos capacidad de hablar sin ningún Tengo 28 años también, estudié aquí en la Aguaseta, es un poco familiar todo esto. Soy ingeniero de informática, llevo trabajando 5 años y soy un poco más novata que esto siendo de la política. Yo he empezado con la creación del partido de Bildu, estoy de concejala en el Ayuntamiento de Basauri y pues un poco con la filosofía que traía este nuevo partido de incluir a gente joven, nuevos aires, cambiar un poco el cómo veíamos la política hasta ahora, pues me tocó y bueno, es una nueva experiencia. Vemos que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno. Se puede ser perfecto. Yo soy Alain, tengo 28 años, soy secretario general de Juventudes Socialistas, las Juventudes del Partido Socialista. Me afilié con 18, justo iba a cumplir los 19, en el año 2004. Suena, Zapatero llegaba a la presidencia del gobierno, yo lo decidí un poquito antes. Y nada, y desde entonces he estado tanto en el partido como en el Partido Socialista como en Juventudes Socialistas, sobre todo en Juventudes Socialistas, ¿no? Mi formación profesional, soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, he ejercido funciones... Yo desde que tengo 19 años afilié al PP y desde los 21 años he sido concejal en Sondica, 4 años, donde no había ningún concejal del PP hasta entonces, y compaginé mi labor con estudiar en la Facultad de Derecho de la UPV y luego 4 años después fui concejal de Bilbao, soy concejal de Bilbao 8 años y también he sido presidente de las Juventudes del PP de Euskadi. Y desde hace 2 años soy también el único concejal, en este caso, del PP en el Orrio. Digamos, esa es mi trayectoria, entre comillas, política y bueno, he trabajado en empresas de ingeniería topográfica, en infraestructuras como la línea 3 de metro de Bilbao, el Museo Guggenheim, he jugado a fútbol en el Baskonia, en el Ocharcoaga, en el Santurce, en el Begoña, en el San Ignacio, y creo que alguno me voy a dejar, pero bueno. Y básicamente, a grandes rasgos, esas son las principales cosas que he hecho, un pequeño resumen de mi vida política, profesional y de mis aficiones, que son jugar a fútbol y también a frontón. He federado en la Federación de Pelota y he jugado varios campeonatos y bueno, pues, básicamente esa es. Y además estudié en el mismo colegio que esta profesora, en el colegio de Riachoa de Bilbao. El objetivo era poder hablar con vosotros, ¿no? Gente cercana, gente más cercana en la edad, más cercano también en su implicación y en su implicación política y en su militancia, entiendo, ¿no? Y se trata de hacer un coloquio, una entrevista, no es machacaros a preguntas, aunque probablemente vayan saliendo, no buscamos un enfrentamiento, no buscamos decidir, pues nos gustas tú más, nos gusta este más, no se trata de eso, cada uno tiene sus ideas y de aquí las sacará reforzadas o contrarias, sino un poco que ellos pudieran aclarar un poco de este futuro incierto que tienen por delante con nosotros, ¿vale? Yo creo que un poco va en base a lo que comentaba antes. Se ha intentado dar una vuelta, o estamos en ello, de lo que era hasta ahora en la política, ¿no? Siempre lo hemos visto como algo muy lejano, que la política estaba en los ayuntamientos o en la diputación o donde estuviera,
y desde el pueblo no teníamos mucho acceso a ello. Nosotros pensamos que a eso hay que dar una vuelta, que al final la política se crea desde el pueblo y desde el pueblo llega a los ayuntamientos, y no sé si lo hemos lo hemos sabido hacer llegar a la gente, y gracias a eso hemos conseguido ese apoyo. Y por otro lado, pues el que la izquierda abertzale estuviera ilegalizada también creo que ha creado un revuelo entre la ciudadanía vasca, que gracias a eso también hemos conseguido aumentar nuestro... Solo recordar que es la primera vez que en el Parlamento Vasco vemos que el 70% de los ordezkaris son de partidos abertzales o nacionalistas. ¿Por qué viene esto? Yo creo que hay una cosa que ha ocurrido en los últimos 3 años, y no voy a decir que no sea legítimo ni mucho menos, pero sí que tuvo un apoyo social muy importante, que es el pacto de esos dos compañeros, el particular y el Partido Socialista, que al final costó entender. Yo no voy a decir que hiciesen todo mal, ni mucho menos, porque en algunas cosas incluso podíamos estar de acuerdo, pero en una sociedad vasca en la que siempre habíamos vivido gobiernos del PNV, gobiernos del PNV-PSE o PNV Euskal Alkartasuna, Ezker Batua, pues costó bastante. Pero yo hablando de posibilidad de acuerdos y todo eso, creo que si echamos un poquito mirada hacia atrás y recordamos lo que se decía en campaña, los 4 grandes partidos que representan casi el 5% de la sociedad vasca hablaban de grandes acuerdos. Hablaban de que es posible, ¿no? Llegar a un entendimiento, aunque sea de mínimos entre todos, y de que en este momento, aunque una cosa es lo que veíais a ver un poco en la tele, ¿no? El rifirrafe entre nuestros dirigentes, de que sí hay un intento, una necesidad, un querer entre todos sacar esto adelante, ¿no? Que algunos vamos a pensar un poquito en A y otros un poquito en B, algunos tiraremos un poquito más hacia no sé dónde y otros hacia lo que como quieran definirlo, que sí creemos que pactando entre todos se pueden llegar a muchas cosas, y que una cosa es el titular de nuestros dirigentes políticos y otra cosa es lo que está detrás, ¿no? Que es la segunda lectura que siempre hay que hacer, que en esa lectura al final se ve que creemos que es momento de hablar entre todos. Además, el nuevo proceso en el que estamos metidos va a ayudar y va a facilitar haber acuerdos entre diferentes que hasta hace poco serían impensables, y eso, y que es momento de hablar y de llegar a acuerdos. Es verdad que las últimas elecciones siempre se dice que son muy importantes las siguientes elecciones y tal, pero de verdad desde el punto de vista objetivo fueron tremendamente importantes. Primero porque era la primera vez en bastante tiempo que todas las fuerzas políticas que objetivamente conocíamos como fuerzas políticas se podían presentar desde hacía bastante tiempo sin ningún problema. Y segundo porque además, más importante todavía, había una organización terrorista que había decidido dar los pasos para no volver a atentar, y por tanto entendemos que en algún momento desaparecerá. Dicho sea, es verdad que dice él 70% abertzale en el Parlamento. Bueno, depende, sabes que la geometría variable cambia mucho, podríamos hablar de izquierda y derecha también, pero eso es lo interesante de lo que se empieza a hablar hoy en Euskadi, ¿no? Que ya no hay nada. Antes parecía que estaba todo escrito, ¿no? Que parecía que Ibarretxe presentaba un plan, que no voy a entrar en mi subjetividad sobre eso, pero me refiero que todo el mundo daba por hecho que iba a salir adelante con algunos apoyos en concreto, o alguien o se presentaba a las siguientes elecciones y parecía ser que lo que no es normal en España, y es que Partido Popular y Partido Socialista se pusiesen de acuerdo, aquí sí podía parecer normal, porque es verdad que aquí estábamos sufriendo el hecho de no poder pactar con quienes no nos entendíamos, porque por una sencilla razón que se llama violencia, y con otros que nos lo ponían bastante difícil también, ¿no? Entonces era un poco más justificado. Pero la pregunta iba sobre el apoyo que recibe EH Bildu. Primero es verdad, estoy con Carlos, que gana las elecciones es Iñigo Urkullu, es el Partido Nacionalista Vasco. Segundo, es verdad, mi sensación es que es verdad que tuvo algo más de apoyo porque supieron canalizar el parecer lo nuevo, pero tampoco fue demasiado, porque entre otras cosas
cuando vas pueblo por pueblo y vas, esto se llama cartografía electoral, vas mesa por mesa prácticamente, te dabas cuenta que los resultados de lo que es la izquierda abertzale tradicional, más la medianamente nueva, que no es tan nueva, como Euskal Kartasuna, que es un partido que tiene 20 años, o algunas formaciones mucho más nuevas, daba parecido. Es más, que toda la izquierda, la misma izquierda junta en su día, tenían incluso un parlamentario más. Bueno, como cada uno está abriendo un poco nuestro libro, yo os diré, el Partido Socialista sigue siendo la segunda fuerza como partido político porque ellos son una coalición. Entonces, si se... Yo creo que nos tenemos que poner las pilas, primero entre nosotros individualmente y luego entre todos, ¿no? Yo creo que es verdad que oigo a cualquier dirigente político, sea mi partido, PNV, Bildu, PP, hablar de que algo hay que hacer ante la desafección política. Pero luego es verdad que hay un caso de corrupción y todos entramos a saco a machacar al partido cuando, por ejemplo, por hablar de corrupción, que es lo que más daño hace a la figura de la política y más en tiempos de crisis, estamos hablando que la gente lo está pasando muy mal. Por cierto, lo están pasando mal todos los familiares nuestros, todos no, quiero decir, gente que conocemos nosotros, como decía Casillas el otro día, tengo a mis 3 hermanos en paro o algo así, ¿no? Yo es verdad que cobro 400 millones, pero mi familia está en paro, ¿no? Es decir, que está afectando a todos y claro, cuando hay corrupción es un doble fraude. Primero porque la persona en la que has confiado se corrompe y por tanto defrauda una confianza y la roba. Y segundo porque... Y segundo es la propia corrupción de las personas del propio partido que confiaban en ellos también para hacerlo, ¿no? Y yo suelo decir una cosa, los partidos políticos no son corruptos, son las personas. Pero es verdad que luego los partidos políticos gestionan de una manera o de otra la corrupción. Y sin entrar en la subjetividad, objetivamente sí digo que lo que hay que hacer, lo que tenemos que tener claro cada partido político es que hay que dar leña absoluta a las personas que se corrompen, ¿no? y que no cumplen como es debido. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que hacer una apuesta absoluta por, primero, ponernos las pilas, porque si no, se nos va a ir de las manos a los partidos políticos tradicionales. Segundo, hacer una apuesta absoluta por la transparencia, porque con la transparencia, si tú sabes, ahora al principio, cuando una administración diga vamos a hacer una partida presupuestaria de 40.000 euros para renovar las mesas de este aula, pues al principio, claro, 40.000 euros siempre son más que 100 pesetas, perdón, pesetas no, que 100 euros, y por lo tanto siempre nos va a parecer 40.000 euros, para mi bolsillo es demasiado, para mi bolsillo individual nos va a parecer una pasada, ¿no? Al final nos vamos a acabar a acostumbrar, que comprar una mesa no es lo mismo que comprar las mesas para todo el aula y por tanto una parte de 40.000 no está mal. Y además, la partida para qué empresa es, y cuando sepamos la partida para qué empresa es, ya, pero ¿quién ha trabajado en esa empresa? Nadie, pues bueno, pues es una contratación normal, además ha hecho concursos, han competido 40 empresas por esa partida de 40.000 euros, es decir, pero cualquier ciudadano tiene acceso a saber qué concurso es, cuántas empresas van. Y luego, tener muy claro que aún así podrá seguir existiendo corrupción, pero corrupción que exista, cualquier partido político va a tener claro qué actuación tiene que hacer. Ojo, que cualquier actuación no es automáticamente a cualquier persona sin que tenga presunción de inocencia haya que machacarla y cargarse su vida política por esto, ¿no? Entonces,